No se puede escribir sin ternura. Bueno, les comentaba, ¿no? Esta es la segunda y última parte de algo así como, no un análisis, sino una repasada del discurso de aceptación del premio Nobel de la poeta polaca Olga Tokarczuk, que la verdad fue para mí tan magistral y recorrió tantos temas de época que, bueno, voy a ir repasando así a vuelo de pájaro algunas ideas fuerza que son muy, muy interesantes. El mundo, dice ella, está hecho de palabras. Cómo pensamos el mundo, cómo lo narramos, tiene un significado masivo. Una cosa que sucede y no se dice deja de existir y perece. Este es un hecho bien conocido no solo por los historiadores, sino también por todos los sectores políticos y por todos los tiranos. El que tiene y teje la historia está a cargo de su versión. Esta es una manera de denunciar algo que lo han dicho, bueno, otros pensadores de otra manera, pero es que la historia la escriben los que ganan. Básicamente es eso, o la historia la van escribiendo, o la actualidad te la van definiendo los que tienen los fierros, los que tienen la pauta, los que tienen el poder, los que forman parte del statu quo. Es el poder, dice Tokarczuk. Nombrar las cosas es tener el poder, pero el poder de hoy miente. Y concluye en que ese es uno de los motivos de angustia que tenemos nosotros como ciudadanos contemporáneos, como sujetos contemporáneos, que estamos tan rodeados de mentiras, tan rodeados de los relatos del poder, que ha dejado de ser la fábula del origen, ha dejado de ser la narración popular, ha dejado de ser la historia de los pueblos, narrada para los pueblos, para sus descendientes, que eso, el no tener narraciones listas, no solo para el futuro, sino tampoco narraciones certeras que nos hablen del pasado, nos provoca mucha angustia. El otro día yo veía un video viejo del Papa Francisco diciendo, acuérdense de sus abuelos, acuérdense de su origen, acuérdense de la historia, y a los que les dicen que la historia terminó, ríanseles en la cara, esos son los payasos de la historia. Y era una respuesta del 2018 a Marcos Peña, cuando Marcos Peña decía que lo más lindo que habían hecho era poner animales en los billetes, porque por fin teníamos algo vivo en los billetes. Bueno, de ese tejido mugriento está tejido el presente, y esto es lo que de alguna manera a lo que alude en ese discurso Tokarczuk. Dice que estamos confundidos, estamos tratando de escapar de la receta que aprendimos en términos emocionales, porque también estamos viviendo emocionalmente situaciones que no nos podemos explicar, porque el amor también ha cambiado de formas. Y en esto los feminismos tienen bastante que ver. Y después se va a dos partes que a mí me parecen muy interesantes, porque analiza, por un lado, Internet y la primera persona de las redes sociales. Las redes sociales nos han inundado la comunicación y no nos damos cuenta, tal vez, pero lo que en la narrativa era una opción, uno puede escribir en primera persona o en tercera persona. Es más difícil escribir en tercera persona y es más sencillo escribir en primera, aunque no sea una primera persona personal en lo narrativo, ¿no? Pero las redes han instado a millones de personas no solo al uso de la primera persona. Ella dice que estamos frente a narraciones polifónicas, que son nuestro sonido ambiente, sino a millones de personas que cuentan de sí mismas cosas completamente irrelevantes, ¿no? Lo que comieron ayer, para incluso hablar de alguien que admiran y que por ahí tiene cierta relevancia histórica, siempre se elige la foto en la que están ellos al lado. Es decir, hay una cosa muy yoica y muy de subrayar el propio ego, a la que y el individualismo, a la que insta los soportes de las redes sociales.
Hay algo que dice también de las series, de la diferencia entre las películas y las series, que a mí me parece que es muy interesante, porque veníamos acostumbrados, por lo menos desde hace varias generaciones, a ver películas, y las películas empiezan y terminan. Las películas son una narración que se podría de alguna manera asimilar a otro tipo de narraciones históricas. Hay un principio, hay un desarrollo y hay un final. Y el autor de una película el director, el guionista, tiene que decidir cómo es ese final. Pero de alguna manera, el final de una película, cuando uno va al cine o cuando uno se pone en la casa a ver en una plataforma cualquiera hora que estamos en casa, una película, sabemos que esa película va a empezar y va a terminar y nos tenemos que atener al final. El final a veces es feliz, a veces no lo es, pero lo que dice Tokarczuk es que mediante el final de una película se produce o se abre paso o uno tiene la chance de hacer aquello de lo que hablaban los griegos y que no era un invento, era algo que todos necesitamos y que se llama catarsis. Es decir, que si el final, aunque sea feliz, nos emociona o es triste y nos angustia, esa reacción personal que tenemos frente a un final feliz o a un final triste es parte nuestra, es parte de nuestra emocionalidad y mediante esa reacción que nos provoca la película, el final de la película, participamos con nuestros sentimientos. Eso se llama catarsis, de alguna manera, forma parte de ese mecanismo de desahogo frente al relato que inventaron los griegos o descubrieron los griegos. Pero ¿qué pasa ahora con las series? Las series tienen son un soporte totalmente distintos y tienen una condición de producción que altera completamente esto que estoy contando de las películas. Las series se basan en que van a tener, si tienen éxito, van a tener una nueva temporada. Entonces nunca terminan con finales. Uno puede seguir capítulos, supongamos que una serie podría ser una larga película vista en pedacitos. El problema es que en el último capítulo las condiciones de producción hacen que los finales en general sean abiertos, porque siempre la industria tiene la expectativa de la próxima temporada. Entonces eso obtura. El final abierto lo que hace es obturar el mecanismo de catarsis, es decir, deja de ser un producto cultural que de alguna manera nos desahogue y nos llena de más ansiedad porque nos ponemos a esperar la siguiente temporada. ¿A quién no le ha pasado eso cuando le gustó mucho una serie? Pero no se produce, no es que terminó y murió, se casó, se mudó, se separó, se descubrió, fue en cana, pasó algo. Siempre está ese final medio abierto que nos da la posibilidad, que le da la posibilidad, mejor dicho, a la industria de las series de la próxima temporada. Bueno, y finalmente, porque no la quiero ser muy larga, que estoy muy nerviosa por lo que está pasando en Olivos. Ella dice, reivindicando, ¿se acuerdan? Esto se llama el narrador tierno, el discurso, y habla mucho de la ternura. Ella dice que la ternura es la forma más modesta del amor. Esa frase es hermosa. Ella dice que para escribir se necesita ternura. El que no tiene ternura no puede escribir, porque se necesita ponerse en el lugar de los otros, de los que son diferentes a uno. Si no, es un diario íntimo y uno está hablando todo el tiempo de sí mismo. Uno, cuando escribe, necesita sentir que tiene todo dentro de sí, lo bueno, lo malo, lo generoso, lo egoísta, y que todos los seres vivos y los objetos de los que habla en la escritura, en su propia escritura, están emparentados con uno. Eso es imposible de hacer si uno no es compasivo, si uno no siente además ternura. Y sentir ternura implica no que te enternezca un cachorrito de perros como esos que nos pasan por TikTok 80 veces por día, sino que es necesario sentir ternura por los defectos de los demás, por la fealdad de los demás, que también es un reflejo de nuestros propios defectos y de nuestra propia fealdad, que seguramente la tenemos. Finalmente, es el tipo de amor, dice ella, el tierno,
que no aparece en las escrituras o en los evangelios, nadie lo jura, nadie lo cita, no tiene emblemas o símbolos especiales, ni conduce a la delincuencia ni a la envidia inmediata. Aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser o a algo que no es nuestro yo. Es decir, para escribir se necesita salir de uno. No se puede escribir si uno es un ególatra y si uno es un yoico. Y tiene que escribir narrativa, ¿no? Y tiene que empezar a compartir ese ojo interno, esa mirada interna, tiernamente hacia el mundo que lo rodea. Finalmente, y ya con esto termino, dice, la ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotros. Es una forma de mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y codependiente de sí mismo.